El frente de la guerra presencia la batalla más violenta. Incita a cometer actos extremos por motivos muy complejos. Luchaban por los demás, no por patriotismo, sino por sus compañeros. Les mostraremos los frentes más decisivos de la Segunda Guerra Mundial y nos adentraremos en el corazón del conflicto, con los hombres que lo protagonizaron. Atacaban con divisiones y yo tenía una compañía de artillería con unos 100 hombres. Me quedaba la última caja de munición. No teníamos comida y estábamos heridos. Tras 1000 años de Reich, Hitler debe enfrentarse a su archienemigo, ya que el Ejército Rojo se aproxima a la capital de Alemania. Se han abierto camino desde las puertas de Leningrado y Moscú, y sin duda de Stalingrado, y querían vengarse. El régimen genocida nazi se desmoronará cuando los captores de Berlín se hagan con la recompensa. Pero hasta el final deberán pagar un precio muy sangriento. Es una lucha muy cercana, que llega a ser muy personal e increíblemente violenta. Una batalla infame y horrible, terriblemente desagradable. Al frente de la guerra. Berlín. 1945. El desenlace de la guerra comienza a tomar forma. Empiezan a vislumbrarse los últimos días del Reich y toda la atención se centra en la capital alemana, Berlín. Se trata de la ciudad más extensa de Alemania y una de las más grandes del mundo. Es el centro logístico de Alemania, el centro industrial, la sede del gobierno y la sede de las Fuerzas Armadas. Los dos aliados occidentales presionan hacia el este y los soviéticos hacia el oeste, y el destrozado corazón del Reich de Hitler parece más accesible. Pero con Alemania en ruinas, los aliados occidentales se muestran indiferentes ante la idea de unirse a la lucha para tomarla. Afirman que Berlín no es tan importante para ellos. Stalin finge estar de acuerdo, pero en realidad quiere que su ejército rojo tome la capital a toda costa. Comenzamos el Día de los Inocentes anglosajón, el 1 de abril de 1945. Eisenhower le envía a Stalin un famoso telegrama en el que le dice que a los ejércitos aliados no les interesa tomar Berlín y por tanto le dejan el terreno abierto a Stalin para que se ocupe de él. Y Stalin le contesta con un asombroso telegrama diciendo, a nosotros tampoco, que es una auténtica farsa, porque no hay nada que desee más que capturar Berlín. Todos los esfuerzos de la guerra rusa se basaban en la venganza, y Berlín sería la guinda del pastel. Stalin ya tiene Berlín en el punto de mira, y a medida que el ejército rojo avanza hacia la ciudad, comienza a idear planes para destrozarla. Cuando Eisenhower dice, toda tuya, la suerte está echada. Entonces dice Stalin, vale, capturaremos Berlín. No tendremos ninguna presión por el tiempo. Nadie nos pisará los talones. No tenemos que competir con ninguna de las otras potencias aliadas. Voy a capturar Berlín a mi manera y cuando yo quiera. Stalin les propone a sus comandantes un estricto plan para tomar la ciudad. Quiere que el ataque comience en 2 semanas y que la bandera soviética esté ondeando en Berlín 2 semanas después. El plan de Stalin es tomar Berlín por 3 frentes y rodearla, un ataque directo a la ciudad por el este. En el norte, rodear Berlín y atacarla por el oeste y el noroeste, a la vez que se unían con los aliados occidentales, y hacer lo mismo por el sur, rodear Berlín y atacarla. Para Stalin, supondría la gloria suprema de una larga lucha por la venganza. Veía a Berlín como el centro de la Alemania nazi. Consideraba que capturar Berlín sería el momento en que la Unión Soviética superaría físicamente a los nazis. De la misma manera que los nazis creían que la toma de Moscú sería el momento simbólico de la conquista de la Unión Soviética.
Puede que Berlín se considere una recompensa simbólica, pero en abril de 1945 apenas conserva nada de su antiguo esplendor. Es un páramo destrozado por las bombas, donde la población se ha visto reducida radicalmente. La población civil de Berlín había sufrido 6 años de guerra. Y aunque se encontraban en el centro de Alemania, se contaban numerosas víctimas y habían sufrido muchos daños por los bombardeos estratégicos de los aliados en la ciudad. Decenas de miles de berlineses murieron en esos bombardeos. Además, sufrían escasez de comida y de bienes de consumo. Sin embargo, la población civil no espera con optimismo el final de la guerra. Miles de refugiados alemanes de los territorios orientales del Reich cuentan las atrocidades cometidas por el Ejército Rojo en Occidente. La población civil de Berlín estaba absolutamente aterrorizada ante la inminente llegada del Ejército Rojo y tenían motivos para estarlo. Todos los del Ejército Rojo tenían algún familiar que había muerto a manos de los alemanes. Las cifras más moderadas apuntan a que el número de rusos fallecidos en la Gran Guerra Patria superaba los 20 millones, por lo que a cada uno de esos soldados le empujaba la venganza. En la ciudad comenzaron a circular rumores de lo que hacían los soldados rusos a los civiles enemigos, por lo que la población civil de Berlín vivía presa de una mezcla de suspense y terror, mientras esperaban la llegada de los rusos. No podían hacer mucho para evitarlo, solo podían esperar y ver qué ocurría con ellos. Stalin no se guarda nada en su intento por hacerse con la recompensa. Enviará a más de 2 millones de tropas y miles de cañones, aviones y tanques a la ciudad. Berlín se enfrenta a una fuerza casi de la misma magnitud que la que desplegó Hitler para invadir toda la Rusia soviética 4 años atrás. Y para intentar frenarlos, los agotados restos del ejército alemán, tan solo una sombra de lo que fueron. Hagámonos una idea del ejército alemán. En este momento está casi desintegrado. Las divisiones ya no tienen ningún sentido. Son unas fuerzas muy básicas de voluntarios. No tienen muchos tanques, no tienen mucho de nada. Son muy jóvenes o muy mayores. Algunos sin escrúpulos y fanáticos de las SS que no hacen ni sombra a lo que fueron las fuerzas armadas alemanas. Habían sufrido terribles bajas en los últimos 4 años, y las fuerzas que defendían Berlín eran una mezcla de efectivos soldados con experiencia, pero también muchos veteranos heridos, que quizá aún no se habían recuperado del todo. Muchos hombres mayores que se habían alistado en el último momento, y muchos chicos muy jóvenes. Adolescentes de 12, 13, 14 o 15 años, obligados a alistarse porque ya no quedaba nadie para luchar. Los alemanes no tenían a nadie para defender Berlín del tsunami soviético, del tsunami metálico que se aproximaba, pero tenían que hacer todo lo posible. El Ejército Rojo es una bestia completamente diferente. Es mucho más fuerte y supera a los alemanes en todos los aspectos. Quizá tan solo se igualaban en ideología y decisión. Están muy influenciados por la doctrina y la ideología soviética. Se han abierto camino desde las puertas de Leningrado y Moscú, y sin duda de Stalingrado, y querían vengarse. Puede que las fuerzas de Stalin fueran muy numerosas, pero sus mandos dependen de un suministro casi inagotable de artillería, munición y poder de fuego. Los soviéticos dependían en gran parte de un abrumador apoyo de la artillería, de un abrumador uso de los tanques y destructores de tanques, a modo de mazo para destruir a los alemanes más duros de roer. La principal preocupación de la cúpula de la política militar rusa era quién tomaría Berlín.
Los generales al mando de Stalin querían que se les reconociera por haber conseguido la recompensa. Al frente del Ejército Rojo, que se adentrará en la ciudad, está Georgi Zhukov, del primer frente bielorruso. Hijo del zapatero de su pueblo, es un hombre hecho para ser militar. Al mando del primer frente ucraniano en el sur de la ciudad, con órdenes de rodear Berlín desde el oeste, está el mayor rival de Zhukov, el mariscal Iván Koniev. En el norte de Berlín, Konstantin Rokossovski se encargará de llevar al segundo frente bielorruso para unirse a los aliados y también rodear Berlín. Pero el hombre que se erigirá como vencedor estará lejos del frente. La gran preocupación de Stalin es que el que capture Berlín será el héroe ruso para la eternidad. Por supuesto, para Stalin solo hay un héroe ruso, que es el mismísimo Stalin. Para mantener a raya a sus generales, Stalin emplea una antigua táctica política. Lanzó a los generales unos contra otros. Zhukov y el general Koniev ya estaban muy enfrentados por ver quién tomaría la ciudad de manera más rápida y eficaz. No era extraño que los dictadores se presentaran como las personas que solucionarían las rivalidades en última instancia, que harían que sus subordinados se enfrentaran entre ellos, y así serían la persona a la que acudirían para resolver el problema. Al Ejército Rojo se enfrentarían algunos de los comandantes alemanes más decididos y experimentados. El general Helmut Widlin, al mando del 56º Cuerpo Panzer, se enfrentaría al ataque ruso en las primeras fases de la batalla y tomaría más tarde el mando de la defensa de Berlín. Su comandante es un experto, con gran experiencia en la guerra defensiva, el general Gotthard Heinrichy. Dirige el grupo de ejército Vístula, encargado de frenar al ejército soviético en la zona oriental de la ciudad. A sus órdenes se encontraba un miembro leal del círculo más estrecho de Hitler, el teniente general Theodor Busse, del 9º Ejército. Stalin ordena a su principal general, Georgi Zhukov, que lleve a su primer ejército bielorruso desde el río Oder y que ataque la línea defensiva alemana en las colinas de Zilow. En nuestro sector del frente, yo luchaba en el primer frente bielorruso del mariscal Zhukov, que era conocido por todos. Las colinas eran una cresta bien defendida que daba a un llano pantanoso por donde cruzaban carreteras estrechas. En ese momento nos considerábamos iguales a los alemanes. No les teníamos ningún miedo, sobre todo porque estos años marcaron el avance del ejército ruso. Ya teníamos nuestra propia aviación, contábamos con el apoyo de los lanzamisiles que ofrecían cobertura a nuestras tropas y, en mi opinión, el espíritu militar era muy alto. Para los civiles de a pie, los hogares, las calles y los barrios se convirtieron rápidamente en el campo de batalla. Volaban por los aires los azulejos, se rompían las ventanas y aparecían grietas en el muro de la fachada. Después oímos los disparos de las ametralladoras. A medida que se acercaba el ruido, oíamos las explosiones muy cerca de nuestro barrio. Incluso oíamos los terribles gritos de los soldados soviéticos. Los disparos destrozaron las ventanas y algunas granadas explotaron en el jardín. El 16 de abril, Zhukov despliega todos sus recursos para tomar las colinas de Zilow. Quiere hacerlo muy rápido, porque sabe que Koniev también va a lanzar un ataque por el sur, y el que llegue primero a Berlín se llevará la recompensa y será el gran vencedor de la batalla de Berlín. ¿Se imaginan tal concentración de artillería? 2000 piezas, incluyendo lanzamisiles, artillería pesada y también artillería antiaérea, dirigida contra las tropas de tierra. Serían 2000 por kilómetro.
Una gran lluvia de artillería descarga sus granadas en un fuego devastador que destroza un amplio frente. Pero el general Gotthard Heinrich se ha preparado bien. Sabía cómo iban a luchar los soviéticos y antes de que comience el bombardeo, retira sus tropas de la primera línea defensiva y las sitúa en la segunda línea de defensa que estaba rodeando las colinas de Shiloh. En lugar de golpear a la infantería alemana en la defensa de Shiloh, Zhukov destroza la tierra a lo largo de kilómetros, ya que sus objetivos se encuentran a salvo lejos de allí. Cuando le queda poco tiempo, Zhukov envía los tanques. Atacan Shiloh en estrechas columnas, concentrados en unas cuantas carreteras. Representan el blanco perfecto para los defensores alemanes. En este momento, los cañones antiaéreos de 88 milímetros habían llegado de Berlín y comienzan a disparar a los tanques soviéticos, a los que derriban uno detrás de otro, como blancos muy fáciles. Es el primer día del ataque y Zhukov ya ha fracasado. Y lo peor aún está por llegar. La infantería debería estar pisando cadáveres alemanes tras el bombardeo. Pero en lugar de eso, se topan con una defensa temible y decidida. Los rusos resultan diezmados. Esta clase de flexibilidad y fuerza táctica del ejército alemán funcionó muy bien contra los ataques soviéticos. Y todo esto se puso en práctica en la batalla de las colinas de Shiloh. Pudieron defenderse de Zhukov de manera mucho más efectiva de lo que él esperaba. Y sobre todo, de lo que Stalin esperaba. Zhukov, que debe afrontar terribles pérdidas, ha sido humillado por un enemigo que contaba con unos recursos reducidos. Y el general ruso sabe que Stalin lo observa muy de cerca. Lo que jamás olvidan los generales soviéticos es que son conscientes de que el fracaso va seguido de una bala. Stalin era un hombre muy impaciente y había ejecutado a muchos generales soviéticos a lo largo de la guerra por no haber conseguido lo que él les había encomendado. Siguiendo su estilo clásico, Stalin se centra en el enemigo a muerte de Zhukov, el mariscal Koniev, y le ofrece una oportunidad que jamás habría creído posible. A Koniev le habían encargado que se mantuviera al sur de Berlín y se centrara en rodear la ciudad. Pero para sorpresa de Koniev, le permiten adentrarse por el sur en las afueras, en lugar de quedarse en los alrededores de la ciudad. Aprovechando su momento, Koniev es implacable. Su ejército de tanques arrasa la zona sur de Berlín sin encontrar mucha resistencia. Stalin es un manipulador psicológico e inteligente. Y sabe que sus dos generales presionarán a sus ejércitos más que nunca porque ahora compiten entre sí. Con ello se desperdiciarán tantas vidas como desea su líder, puesto que la recompensa ahora no es reducir las bajas, sino eliminar el fascismo y tomar el corazón de Berlín. Después de perder a 30.000 hombres en 4 días, Zhukov, por fin, se impone en las colinas de Shiloh, consigue abrirse paso y divide al 9º ejército alemán en 3. Tienen vía libre para continuar hasta Berlín, pero va con mucho retraso. Y ahora debe verse las caras con su rival, Koniev. Stalin desea que la bandera soviética ondee en Berlín el 1 de mayo, la gran fiesta soviética para celebrar el Día del Trabajo. Faltan tan solo 10 días y Zhukov es consciente de que no importa qué general entregue la ciudad. La guerra se acerca a Berlín. Lo que ayer era un murmullo lejano, hoy es un bombardeo constante. Se oye el ruido de los cañones. Es ensordecedor y se oyen disparos de un gran calibre. No se sabe ni qué dirección toman. Vivimos en una red de túneles cada vez más pequeña. En Berlín, Adolf Hitler está gestionando la guerra y la defensa de Berlín al detalle y de forma encubierta. Cada vez confía menos en sus comandantes. El día después de la caída de Shiloh,
Hitler celebra su cumpleaños y recibe visitas de toda Alemania. Cuando todos los líderes vuelan para felicitar a Hitler, en la lejanía se oyen los cañones rusos. Y en este momento Hitler aún cree en los milagros, en que unos ejércitos de apoyo llegarán para sacar a Berlín del apuro. Vinieron Himmler y Göring, y fue la última vez que se los vio a todos juntos. Lo que le ocurría a Hitler, sobre todo en 1945, es que había perdido el contacto con la realidad y no estaba dispuesto a que sus generales subordinados le dijeran algo diferente a sus creencias. Por tanto, Hitler les da órdenes a sus unidades imaginarias sobre el mapa y sus propios generales temen decirle que éstas no existen. Sus asesores nazis más cercanos, como Himmler y Göring, le dicen cosas disparatadas porque no quieren alterarlo y que su ira se vuelva contra ellos. Los ejércitos soviéticos se centran ahora en un objetivo: tomar el centro de Berlín y la mayor recompensa de todas, el edificio del Reichstag. Está en desuso desde hace tiempo, pero su simbolismo histórico fascina al Kremlin. Stalin estaba especialmente obsesionado con el Reichstag, porque ahí fue donde los nazis comenzaron su ascenso hacia el poder. Hitler comenzó en el Reichstag, por lo que, para los soviéticos, tomar ese edificio significaría la destrucción simbólica del control nazi. Le mostraría al mundo, al pueblo soviético, que había vencido a Hitler, que había vencido Berlín, que había vencido al Reich nazi, por lo que esto era de vital importancia para los soviéticos. Pero para llegar hasta el Reichstag, el Ejército Rojo deberá penetrar en una ciudad que lleva meses trabajando para dificultarlo todo lo posible. Además, Hitler ha llevado a cabo medidas defensivas para que sea inexpugnable. Los planes alemanes para defender Berlín constaban de los planes reales y de los planes imaginarios que Hitler había ideado. Pero, por otra parte, sus generales también están reuniendo una numerosa defensa de Berlín. Esta defensa se basa en la idea de que la lucha urbana es muy complicada y costosa para el atacante. Por tanto, pretenden emplear la ciudad de Berlín como fortaleza o Festung, como decían los alemanes. Todas las calles, patios de maniobras de ferrocarriles, canales o terraplenes se convierten en murallas improvisadas de la fortaleza Berlín. Consistía en emplear a gran parte de la población de Berlín para que trabajaran en la construcción de fortificaciones y dispusieran zonas mortales y búnkeres para tratar de ahuyentar a las unidades soviéticas. Después, reunieron las fuerzas que les quedaban para ocupar Berlín y las zonas circundantes y defenderlas. La ciudad está repleta de trampas para tanques y nidos de ametralladoras dispuestos en anillos, a cada cual más fortificado. Casi sin suministro de combustible, el proyecto depende del trabajo manual, por lo que no todos los planes de Hitler se materializan. En la jerga militar decían que los soviéticos tardarían exactamente 15 minutos en superar los obstáculos a las afueras de Berlín, porque llegarían, los mirarían, se reirían durante 14 minutos y tardarían tan solo 1 minuto en arrollarlos, por lo que realmente no tenían nada preparado en las afueras. Las barricadas, construidas con adoquines y reforzadas con todo tipo de restos, coches oxidados y bañeras, no impresionan mucho. Creemos que no supondrán un gran obstáculo para los grandes tanques de Stalin. Se acabará en 2 o 3 días. Al centro de la ciudad se le dedicaron más esfuerzos, donde se encontraba el búnker de Hitler. Los alemanes comienzan a preparar la fortaleza o ciudadela, que es el anillo defensivo más interior, y esto se extiende hasta el centro histórico de la ciudad, la nueva Cancillería del Reich, el Führerbunker, por lo que Hitler se encontraba en ese perímetro interior.
Al igual que se reforzaron las defensas de Berlín en el centro, también lo hizo la categoría de los hombres. Además de la milicia Volkssturm y de las juventudes hitlerianas, también estaban las unidades fanáticas de las Waffen-SS, algunos procedentes de fuera de Alemania. Eran voluntarios principalmente de las naciones ocupadas. La mayoría eran franceses SS de la división Carlomagno, pero también estaba la 11ª División Nordland SS, formada por daneses, suecos y noruegos. Las tropas de asalto de los guardias de Koniev y Zhukov, agazapadas tras los tanques T-34 y los cañones autopropulsados, atacan las calles y parques de Berlín. La primera resistencia por parte de los alemanes es muy suave porque no se habían organizado. Cuando alcanzan la zona del metro de Berlín, será cuando los ataques alemanes se intensifiquen de verdad. La primera resistencia de verdad por parte de los alemanes fue en las cercanías de Berlín. El 22 de abril nuestro regimiento se abrió paso en las afueras de la ciudad. Karl Horst, creo que era la zona donde comenzó la lucha en serio. Cuando los soviéticos entraron en la ciudad, los ataques se ralentizaron hasta convertirse en una lucha callejera, con ataques sorpresa y emboscadas, en la que los defensores ganaron ventaja gracias al conocimiento de la zona. Fuera de Berlín, dos ejércitos alemanes se desintegran lentamente. En el sur, los restos del 9º ejército del general Theodor Busse están rodeados, y en el norte, los últimos Panzer del grupo de ejército Vístula dejan paso al segundo frente bielorruso de Rokossovski. El 25 de abril, las fuerzas soviéticas y estadounidenses se verán en el río Elba. Será un momento épico. Alemania se encuentra dividida en dos. En los 3 días siguientes, la ciudad se verá poco a poco asolada y los distritos y posiciones defensivas caerán en manos de los ejércitos de tanques y guardias soviéticos. Tomarán puentes, una central eléctrica, complejos industriales y estaciones de metro, a medida que el epicentro de la batalla se desplaza lentamente hacia el Reichstag. Los asesores de Hitler urgen al Führer a abandonar Berlín con su séquito y resistir en su retiro en Berchtesgaden, en las montañas bávaras, a más de 500 kilómetros. Allí hay muchos túneles, cuevas y zonas subterráneas, cuarteles, búnkeres y demás. Era normal que todos se dirigieran hacia allí, porque es donde Hitler se encontraba más a gusto. Nunca le gustó vivir en Berlín, prefería el aire de la montaña, y sus hombres estaban acostumbrados a trabajar en ese ambiente. Así que varios aviones Junker 52 trasladaron todo el personal y todos los archivos hasta Bavaria. Es cierto que Bavaria estaba rodeada por los aliados, pero sus hombres tenían un buen motivo para querer pasar los últimos días de la guerra allí. Si te van a apresar los rusos, lo pasarás terriblemente mal y pasarás el resto de tu vida en un gulag. Por ello, si te van a apresar, será mucho mejor que lo hagan los británicos o los estadounidenses, antes que los rusos. Y Berchtesgaden es muy tentador, porque está claro que allí irán los estadounidenses y los franceses, pero no los rusos. La decisión del Führer de permanecer en Berlín sorprende a sus hombres y seguidores. Por primera vez, está claro que la supervivencia del líder no se encuentra entre sus prioridades. Está forjando una imagen y una idea de un tercer Reich dominante, centrado en los nazis, en la raza aria y los alemanes. Y Berlín es su ciudad central, el Führerbunker, el Reichstag, todos los lugares de la ciudad en sí. Es Alemania personificada.
Sinceramente, creo que al final, en su estado de ilusión mental, sabía que la guerra estaba perdida, por lo que decidió morir como un héroe, que es como él se veía, antes que huir y posiblemente perder el simbolismo que representaba Berlín. A medida que las tropas soviéticas alcanzan las afueras de Berlín, siembran la venganza que todos esperaban, pero de una magnitud que nadie llegó a imaginarse. Más de 100.000 mujeres y jóvenes fueron violadas en Berlín. El alto mando soviético era consciente de lo que ocurría. Y no es que alentaran a sus hombres a hacerlo, sino que permitieron que continuara sin aplicar ninguna disciplina ni castigo por ello. Lo aceptaban como parte natural de la vida y dejaban que sus soldados hicieran lo que quisieran. La consecuencia fue un terrible despliegue de violencia hacia la población alemana y, aún peor, sobre las mujeres alemanas. En los territorios recuperados por el Ejército Rojo durante la guerra, hasta 2 millones de mujeres fueron violadas y cientos de miles murieron como consecuencia de ello. Los atacantes soviéticos se desplazan hacia el centro de Berlín, donde los alemanes cuentan con mayor ventaja gracias a sus habilidades en la guerra defensiva. La guerra urbana es un tipo de guerra completamente diferente a otras clases de conflictos. Está definida por la ciudad en sí, por los edificios, las calles, la población. Y no tiene nada que ver con lo que los soviéticos y alemanes habían estado haciendo en gran parte del frente oriental. Había muchas tropas alemanas dentro de la ciudad y se resistían con gran fuerza. Disparaban desde las ventanas y desde todas partes. Yo veía todo lo que estaba ocurriendo mientras sobrevolaba Berlín. También había incendios. Muchas casas estaban en llamas. Veía los movimientos de las tropas. Obviamente yo volaba muy alto, cuando normalmente volábamos a menor altura. Era un baño de sangre porque las tropas que permanecían en Berlín ofrecían una dura resistencia. A finales de 1945, el Ejército Rojo estaba tomando Berlín, calle por calle y casa por casa. Algunos de los soldados del Ejército Rojo iban armados con esto: el fusil M1891, un fusil de cerrojo con un cargador de 5 cartuchos y mira de hierro, un arma extremadamente precisa. El frente de Berlín se convierte en un frente de francotiradores y emboscadas para acabar con los tanques. Los pilotos de tanques rusos se ven muy expuestos, mientras que sus atacantes se escabullen entre las ruinas con facilidad. Una columna de tanques rusos entra en el centro de Berlín por un bulevar principal. Lo que los alemanes intentarían hacer sería arrebatarles esa protección, normalmente destruyendo al primer tanque de línea y al último. Entonces quedarían atrapados, no podrían ir ni a derecha ni a izquierda y serían un blanco fácil. La clave de la guerra urbana es que resulta muy difícil, muy lenta y terriblemente sangrienta. Cuando tienes tanques y vehículos, pretendes moverlos por las calles de la ciudad, pero te encuentras completamente visible a los ojos de los defensores, que han preparado todo su armamento pesado, como ametralladoras y artillería, para dirigirse a esas calles, calles que resultan ser una trampa mortal.
Los defensores han creado un ambiente pensado para atraer y destruir a los soviéticos. A medida que aumenta la presión soviética, se ven sometidos a un terrible poder de fuego y comienzan a sufrir graves bajas. Entonces, la única forma de hacerse con la ciudad no es calle por calle, ni edificio por edificio, sino sala por sala. Lo que comprenden rápidamente es que hay que desplazarse a través de los edificios. La infantería tenía que entrar en los edificios aledaños y comenzar a despejar el edificio de defensores alemanes, haciendo un agujero en la pared y así llegar al edificio contiguo. Tan solo cuando la infantería ha eliminado a los defensores de todos los edificios, puede avanzar con los tanques y la artillería. La lucha deja de ser unas batallas a corto alcance, con enormes tanques, y se convierte en una lucha en la que los soldados soviéticos disparan escaleras arriba hacia los alemanes que se encuentran en la planta superior. Mientras que esos mismos soldados alemanes lanzan granadas hacia abajo para intentar destruir a los soviéticos. Es una lucha muy cercana, que llega a ser muy personal e increíblemente violenta. En medio de tal caos y destrucción, se encontraban un par de millones de civiles alemanes escondidos en sótanos, bajo tierra, en cualquier lugar que encontrasen, donde creían estar a salvo de lo que ocurría arriba. Cuando los soviéticos irrumpen en los edificios y comienzan a atacar a los defensores alemanes, también se encuentran con civiles alemanes, que son terriblemente asesinados en la lucha, de la misma manera que los soldados. Una batalla infame y horrible, terriblemente desagradable. La mayor parte de la ciudad se encuentra en ruinas, pero hasta los nazis más fanáticos están decididos a luchar hasta el final. Los pelotones SS deambulan por las calles buscando cualquier signo de debilidad, y en concreto banderas blancas. Ejecutaban indiscriminadamente a cualquiera que intentara rendirse. Todas las casas que hicen una bandera blanca son el bacilo de una plaga y recibirán el trato que merecen. Vegetamos en una ciudad fantasma, sin luz eléctrica ni gas, sin agua. Nos obligan a pensar que la higiene es un lujo y la comida caliente un concepto abstracto. Vivimos como fantasmas en una extensión de ruinas. Una ciudad en la que no funciona nada, salvo los teléfonos que a veces suenan, con tristeza y sin sentido, bajo las pilas de escombros caídos. En un bosque al sur de Berlín, los destrozados restos del 9º ejército de Busse tratan de salir del cerco soviético, pero el ejército rojo se muestra preparado y a la espera. Como respuesta, emplearon una violencia abrumadora. El 9º ejército y todas las personas que se encontraban en las inmediaciones resultaron arrasadas. Los testigos de la época describían la destrucción causada como algo verdaderamente asombroso. Finalmente, una tercera parte de las fuerzas alemanas, unos 30.000 hombres, consiguieron escapar con éxito. El resto murieron o resultaron heridos o capturados por los rusos en esta zona. En el centro de Berlín, las fuerzas alemanas se ven reducidas a defender una zona que protege el distrito del gobierno, pero tienen muchos puntos fuertes para que cada movimiento sea un éxito. Pero ante el agresivo plan de Stalin para acelerar a Zhukov, nada frenará a sus hombres para tomar el edificio. Los obstáculos que se encontrarían y que tendrían que cruzar sería el río Spree
y el puente Moltke. Los alemanes lo sabían, por lo que habían desplegado sus defensas para tal fin. La lucha fue bastante dura. Los soviéticos sufrieron muchas bajas y consiguen tomar el puente. Lo atraviesan y llegan a Königsblatt, la plaza situada enfrente del Reichstag. Era una zona muy abierta, que sería una trampa mortal para cualquier tropa que quisiera atravesarla. Sin embargo, en ese momento, estaban decididos a no dar ningún paso atrás y en una fantástica operación consiguen atravesar Königsblatt hasta llegar a las puertas del mismísimo Reichstag. Algunos de los soldados soviéticos consiguieron cruzar el río evitando el puente Moltke. Recibí órdenes del cuartel del regimiento de que el camarada Stalin había dado la orden de cruzar el río Spree y de entrar en el centro de Berlín empleando cualquier medio. Recuerdo que un mapa indicaba otro puente que no se encontraba muy lejos. Envié a nuestros hombres a que echaran un vistazo. Nos informaron de que el puente estaba destrozado, pero podríamos emplear sus trozos para cruzar el río. Mientras disparábamos, los zapadores consiguieron hacerse con tablas y alambre y con ello pudimos cruzar bajo el fuego de nuestra artillería. Tomamos varias casas pequeñas. La artillería disparaba en la otra dirección. Entonces, con todo el batallón de 200 hombres, tomamos esta zona y aseguramos la posición en el río Spree. Por ello, recibí el primer galardón de la Orden de la Guerra Patria. En el Führerbunker, Hitler se casa con Eva Braun y poco después recibe la noticia de que los defensores de Berlín se están quedando sin munición. Sus subordinados le piden permiso para salir de Berlín y escapar, pero Hitler se lo prohíbe. La tarde del 30 de abril, Hitler se suicida. Se suicidó y, con una exageración típica de los nazis, no solo ingirió veneno, sino que se disparó para asegurarse de que tenía el efecto deseado. Eva Braun también se quitó la vida con la pastilla de cianuro que Hitler le había dado. Ambos fueron enterrados en el jardín de la Cancillería del Reich. Los soldados soviéticos que atacaron el Reichstag iban armados con esto para el combate cuerpo a cuerpo. Cuando el Ejército Rojo entró en Berlín, entró en acción esta arma, el subfusil automático PPSH-41, con un cargador de 70 cartuchos. Esta arma puede hacer un solo disparo, pero no está diseñada para ello, sino para disparar en modo automático. Tomar el Reichstag era una tarea desagradable. Había 2000 soldados SS defendiéndolo. Los soviéticos iban a ir sala por sala y esta es el arma que usaron. A su llegada al Reichstag, la división de artillería soviética se encontró con un edificio defendido por combatientes fanáticos. Tan solo faltaban horas para que se cumpliera el plazo establecido por Stalin. Habían fortificado el edificio. Habían tapiado algunas de las entradas. La destrucción que se había cebado con el edificio había hecho que fuera un lugar fácil de defender en muchos sentidos. Los soviéticos consiguen abrirse paso en el edificio empleando dinamita. Tenían que abrirse camino sala por sala, escalera por escalera, a través del Reichstag, contra unos defensores que se enfrentaban a su última oportunidad. Mientras otras unidades soviéticas se dispersan por otros edificios del Reichstag, las plantas superiores quedan aseguradas. Con el fragor de la batalla debajo, varios soldados y fotógrafos oficiales suben al tejado del Reichstag para izar la bandera soviética. Un acto de propaganda política cuidadosamente preparado con el que Stalin obtiene lo que había ordenado.
La toma del Reichstag parece espontánea. Llegan las tropas rusas hasta allí, suben al tejado e izan la bandera. De eso nada. Llevaban mucho tiempo preparándolo con detenimiento y antelación, con órdenes específicas de Stalin, con las tropas de la NKVD, e incluso la bandera que se despliega había sido fabricada para la ocasión. Era muy grande y estaba hecha de retales de cobertores de cama del color adecuado y se habían cosido antes de que las tropas llegaran al Reichstag. Pero ¿para quién es esta imagen? En parte para el pueblo ruso, pero sobre todo, la intención final de esta imagen es para los alemanes. Necesitaban una imagen común que transmitiera al pueblo alemán que Berlín había caído a manos del Ejército Rojo y que se habían hecho realidad sus peores pesadillas. Una derrota total de una manera que no habían ni imaginado. Todo se había venido abajo y estaba destrozado. Había incendios por todas partes y a todas horas. Yo no creía posible que pudieran reconstruirla. He visto muchas ciudades destruidas. He visto Minsk, Babruisk. Pero Berlín estaba destrozada de arriba a abajo. Aunque Berlín era una ruina humeante bajo control soviético y Hitler había muerto, el alto mando alemán que quedaba aún trataba de negociar lo innegociable. Los defensores alemanes estaban desesperados por evitar una rendición incondicional. En ese momento ya sabían que iban a perder, pero lo que querían era conseguir algunas condiciones en el marco de la rendición que les resultaran ventajosas. Por ejemplo, todos los oficiales deberían poder llevar sus armas de mano y sus heridos podrían recibir un tratamiento adecuado y podrían trabajar en colaboración con los soviéticos para controlar las restantes zonas de la ciudad. Desesperados por evitar esta situación, los alemanes se reunieron con una delegación soviética en el aeropuerto de Tempelhof e intentaron negociar. Recibieron un no soviético por respuesta y, a la mañana siguiente, el general Zhukov descargó más fuego destructor sobre las restantes zonas de la ciudad que quedaban bajo control alemán, con la intención de obligarlos a entregar la ciudad sin condiciones. Poco después de la medianoche del 1 de mayo, el Ejército Rojo recibe un mensaje del cuartel del general Helmut Widlin, el comandante de Berlín, que solicita un alto el fuego. Los soviéticos acceden, pero esto supone ahora un grave problema de refugiados. Millones de personas se desplazaban no solo por Berlín, sino por Alemania, y muchos eran soldados, tanto soviéticos como alemanes, pero muchos eran civiles. Cientos de miles de personas intentan escapar de la ciudad, ya sea a algún lugar de Alemania, a algún lugar de Austria o a las líneas estadounidenses y británicas. La población alemana quiere escapar de allí. Mientras tanto, en el Führerbunker, dos veteranos nazis, Martin Bormann y Wilhelm Munke, tratan de escapar de Berlín con un grupo de sus hombres más jóvenes. Casi todos murieron, y esta fuga provoca que los soviéticos tomen medidas más drásticas que supondrán la muerte de miles de civiles más, desesperados por escapar. Stalin quería capturar a todos los que pudiera de la cúpula, por lo que los soviéticos intentaron mantener a los civiles alemanes dentro de Berlín, algo que a menudo llevaban a cabo con extrema violencia. El control de las masas es difícil si no te han formado para ello, y las únicas herramientas que tenían eran sus armas, que estaban más que dispuestos a utilizar. La multitud que huye se dirige hacia las carreteras de salida de Berlín y entre el caos se ven obligados a encaminarse hacia dos puentes que los pondrán a salvo.
La forma de salir de Berlín era por los puentes. En concreto, se dirigieron al puente Charlottenburg y al Weidendamm. Sabían que así podrían cruzar a la otra orilla para ponerse a salvo. Los soviéticos estaban apuntando sus armas hacia esos puentes, ametralladoras, tanques, artillería. Pero en esa especie de confusión que se apoderó de los miles de civiles y del personal armado que huía, salieron como una ola humana en estampida por el puente. Recibieron numerosos disparos. Y las bajas fueron terriblemente cuantiosas, por lo que muy pocos lograron escapar. Los últimos días de la guerra supusieron una increíble escena de caos, muerte y terror. Mientras las fuerzas soviéticas tratan con esfuerzo de contener a la población de Berlín, Widlin y sus hombres se rinden incondicionalmente ante la Unión Soviética. La batalla de Berlín ha llegado a su fin. Fue un momento muy feliz. Sin embargo, en ese momento tan feliz, 100.000 personas murieron por Berlín. La guerra es la guerra. ¿Qué se le va a hacer? Es todo lo que puedo decir.